Aquí siempre comenzamos por la biografía, un poco para temas biográficos que siempre son interesantes y luego vamos poco a poco caminando hacia los aspectos más profesionales de vocación y de oficio. A mí me gusta siempre preguntar, no es fácil, pero si nos puedes hablar de un recuerdo muy remoto, Sí. de una imagen como muy remota. A mí me parece mentira que sea verdad, pero no por la edad que tenía. Cuando yo tenía 2 años, nació una hermana mía, que luego se murió la pobrecita cuando yo tenía 3. Y yo recuerdo ir en brazos de mi madre por un camino real y apareció una señora que era doña Rosa, que le decían la obispa porque vestía de ciclamen siempre, porque debía tener promesa, Rosa Obispa, que era la partera además, la llevaba de carta, bueno, era una institución. Y yo la recuerdo haciéndome así en los cachetes: ay, ahora ya no vas a estar solo, vas a tener una hermanita. Y entonces yo le preguntaba a mi madre: ¿eso sucedió? Dice: sí, yo estaba a punto de dar a luz, pero te llevaba cogido en brazos porque tú tenías 2 años. Y yo me acuerdo de esa escena. Entonces, claro, pasó eso se debió quedar enclaustrado en el cerebro en alguna parte. Y yo digo: no puede ser, eso no puede ser, no te puedes acordar de una cosa de cuando tenías 2 años. Pues me acuerdo, luego a lo mejor la siguiente vez de la que me acuerdo era de cuando tenía 6. Bueno, está muy bien. Pero ese recuerdo lo tengo enclaustrado. Dice: ¿tú no conociste a tu hermana? Sí, la conocí y la recuerdo perfectamente. Aprovechemos para hablar de ese hogar, de ese primer hogar. ¿Quiénes estaban? ¿Dónde naciste? A ver, esa infancia primera. Bueno, yo nací en la familia Corleone. Somos de los Corleones de... Entonces teníamos un abuelo, el padre de mi madre, que era analfabeto, un poco más, es decir, sabría leer y escribir. Pero tenía una especie de carisma, medía unos 58 o menos, era delgadito, eso sí, era muy guapo y tenía los ojos azules como Paul Newman, pero de ese azul limpio, tal. De tal manera que don Pedro Denis nació en un valle del centro de la isla de Gran Canaria, el Valle de Utiaca. Cuando había que hacer una consulta sobre cualquier cosa, la última palabra la tenía don Pedro Denis. Y ya cuando yo empecé a estudiar, yo dije: ¿en base a qué este señor sabe de vacas, de enfermedades, de juicios? Pero él entraba al bar, al café de Vittorio. Es un poco 100 años de soledad. Lo siento, pero es que era así. Lo que pasa es que García Márquez pasó por allí y lo que hizo fue copiarlo de mí. Sí, me imagino que eso pasa en todas partes, ¿no? Entonces, surgía la disputa. No, tú tenías que arrastrar de grande y no sé qué, en las partidas de Envite y no sé cuánto y tal. No, porque ahora vamos a tumbo. Una discusión allí, la gente se iba aclarando. Y mi abuelo estaba de pie al lado con las manos atrás mirando. Y entonces había el del bar para que la cuestión acabara. A ver, Periquito, ¿qué ha pasado? Tiene razón aquí, Rafael. Se acabó. Se acabó. No hay más discusión. Entonces a mí siempre me llamó la atención esa autoridad que tenía él. Él era un labrador que tenía 2 vacas como todo el mundo, y era uno más, pero tenía la última palabra de todo. Y entonces eso me resultó asombroso. Esa es la familia. Entonces tuvo 14 hijos, de los cuales murieron 4. De los vivos la mayor era mi madre, por lo tanto ella tenía la primogenitura. Porque como procedemos de familias portuguesas, el Denis
del Dionís, pues en Portugal siempre se lleva el apellido de la madre, aunque aquí se da. Pero bueno, entonces mi madre ejercía la autoridad del abuelo, del padre, por delegación. Mi abuelo era como el jefe del Estado y mi madre era la presidenta del gobierno. Entonces, estábamos en casa de mi madre, tenía un montón de hermanos y hermanas, con sus cónyuges, sus hijos. Un tío mío que viene un día y dice: Carmela, me voy a comprar un Volkswagen Golf. ¿Ah? ¿Qué tal? Como ella no tenía ni idea de coche ni nada, le dijo a mi tío, dice, lo voy a comprar. Dice, no, está bien el coche. Él venía a buscar la autorización. Pero le iba a pagar él y todo. Pero la última palabra la tenía mi madre. Entonces era muy curioso, porque por ejemplo ese tío se iba a comprar un Volkswagen Golf y en el stock no había blanco, porque mi madre dice, sí, pero blanco, porque el blanco es el color más limpio que hay, porque el azul marino se ensucia y el rojo le cae el polvo y no sé qué. Toda una teoría de conocimiento de automóviles. Y efectivamente, va mi tío al concesionario y le dice, un Volkswagen blanco. Dice, no hay. Tenemos que esperar 3 o 4 meses porque ahora mismo en plaza no tenemos y ahora no tenemos Volkswagen. Claro. Y entonces, claro, todo el mundo le decía, pues mira, cómpratelo azul o cómpratelo gris metalizado, que también la ven. No, blanco. Y esperó 4 meses para comprarse el Volkswagen porque si no, mi madre podía, en fin. Esa era la gran autoridad. El único que no le hacía caso a mi madre era yo. Porque cuando yo pude y todo y tal, me compré un Volkswagen Escarabajo, de esos de tercera mano, que tenía más kilómetros que... Y cuando llego arriba a la casa, llego a la calle con el coche, mamá, me compré un coche. ¿Qué? ¿Cómo? Y entonces digo, sí, hombre, un Escarabajo, que es un coche duro, un coche que tal y cual, y es un coche viejo, y yo para aprender a conducir todavía no me voy a comprar un coche nuevo, lo voy a rozar todo por ahí, tal y cual. Entonces ella se quedó mirando el coche, le dio 2 vueltas, y al final dice, no me gusta el color, es feo, parece una tortuga. No aprobó el coche. No por mecánica ni nada, sino porque no le había consultado yo. Y entonces, de alguna manera, ese es el ambiente donde yo me crié. ¿Habían libros en la casa? No. ¿Había algo, digamos, algo de... Tú piensas en una casa de campesinos canarios, normales. Había algún libro, pero que lo leía mi abuela materna, que le gustaban los novelones del siglo XIX, la historia de Genoveva de Brabante, todo lo de Henry James, que yo no sé cómo se lo podía leer. Esos libros, vamos a ver. Pedro Páramo es una mierda, ¿cómo? Tiene 100 folios. Sí. Eso no vale. Tiene que tener 400, 500 folios, un tallo así, un novelón, sagas familiares y tal, igual. Y a ella eso le encantaba. Y por ejemplo, cuando le llevé la crónica de una muerte anunciada, la leía y dice, joder, yo me la había ahorrado para escribir esa porquería de libro. O sea, tenía unos criterios de cantidad. Los criterios de mi abuela eran de cantidad. Y evidentemente yo era el nieto mayor, el hijo de la primera ministra y futuro primer ministro y jefe del Estado, quién sabe, ¿no? Porque tal. Y cuando yo empecé a escribir, le fui llevando los esos, y no sé por qué a ella le dio por compararme con García Márquez. Evidentemente, bueno, García Márquez era un aprendiz, eso no, conmigo no podía.
pero daban el premio Nobel y se lo daban a fulanito de tal. Vale. Daban el premio Nobel y se lo daban a menganito de cual. Vale. Entonces yo había sacado una novela corta que tenía en el tipo folleto, ahora tiene 80, Bolero para una mujer. Sí. Esa novelita era lo que yo había publicado. Y falla en el premio Nobel, el 82. Le dan el premio Nobel a García Márquez. Si mi abuela llega a pillar al presidente de la Academia Sueca, lo fusila. Porque claro, se lo podían dar a cualquiera, pero no a García Márquez, por favor. Pero ese tío, ¿y por qué no te lo dieron al tío? Digo, abuela, es que los ojos son muy raros, tú tranquila. Y entonces ella era la mujer, o sea, yo era el mejor escritor del mundo mundial que ha habido nunca y que jamás habrá. También era el más guapo, porque un día viniendo yo de la escuela, era flaquillo y no sé qué y tal y cual, y el ídolo de aquella generación de belleza, el Brad Pitt de la época, era Henry Fonda. Y entonces me decía, dice mi madrina, que era prima de ella, ¿ah? Ahí viene tu nieto. Dice, sí. Ay, con esos ojillos y esa no sé qué, ese pelo rizadillo que tenía y tal, y lo tenía clarito. Dice, oye, esclavó a Henry Fonda. Dice mi abuela, Henry Fonda, ¿qué más quisiera? ¿Qué más quisiera Henry Fonda? Claro, después cuando yo era un adolescente y veía las películas de Henry Fonda, pues el hombre me daba hasta pena. Digo, el feuchillo ese, por Dios. Entonces ella tenía por mí un cariño exagerado, ciego, tal. Y entonces yo siempre me apoyaba mucho en ella. Háblanos de tu periodo de la escuela primaria. A ver, en el sentido de recordar alguna persona, algún maestro, alguna imagen a ver, que haya sido determinante de alguna manera para lo que fue después tu oficio, tu vocación. A ver, nos estamos metiendo un poquito en los sembrados, pues sabes tú que ya que hemos nombrado a García Márquez, que sí, algunos de los presentes que están aquí dicen que tampoco es para tanto. Bueno, tiene razón, o sea, yo no, si mi abuela tenía razón, esa persona también va a tener razón. Un compañero de los nuestros, que dice que tampoco es para tanto, bueno, digamos que decía García Márquez que tenemos una vida privada, una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Entonces yo, la vida pública son los 4 libros que he publicado, bueno, media docena o un pico más. Bueno, los libros que he publicado y poco más, y alguna aparición pública, porque me gusta meterme en follones, por ejemplo, leer un manifiesto para que no la OTAN, no sé qué, boberías de gente joven, de perroflautas que tiene uno todavía, y no se le quita con la edad. Y digamos, la vida privada es la vida mía, de mi familia, tal y cual, que procuro llevarla con la mayor discreción posible. Y luego hay otras cosas que son mi vida secreta, pero no secreta porque tenga algo que ocultar, sino porque es oscura, dolorosa, y al mismo tiempo sí, como decía Atahualpa Yupanqui, que yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Entonces, claro, mis padres eran gente humilde, que iba a ser la zafra de los tomateros al sur de la isla, luego teníamos la parte de medianía, entonces toda esa historia. Y entonces yo tengo un montón de historias que si las cuento, dice, este tipo no solo es un fanático de García Márquez, sino que se inventa a García Márquez. No, yo no me invento a García Márquez. Imagínense, se pone malo el chiquillo, lo lleva la madre al médico. Pero el médico lo ve por la tarde y dice, esto va a haber que hacerle una prueba, no sé qué, un análisis mañana por la mañana, y entonces se tiene que quedar en Las Palmas, porque nosotros vivimos en el campo.
Y entonces fuimos, mi madre buscó allí, yo creo que fue el médico, le buscó una fonda, porque antes los médicos eran también unos samaritanos, esos especialistas de Las Palmas, hacían unas obras de misericordia terribles con la gente, tal, y le buscó una pensión para dormir ella y el niño, que conste que yo le pregunté a mi madre, mamá, ¿qué edad tienes? Ese día, y me dijo 27 años tenía mi madre. Por lo tanto, yo tenía 5, porque yo nací cuando mi madre tenía 22 años. Yo tenía 5 años, pero ella tenía 27. Y además mi madre era una mujer muy guapa, muy tal. Le decían Hilda porque era pelirroja y era de la época de Rita Hayworth. Hilda. Yo soy el hijo de Hilda. Y entonces llegamos a una pensión que está al lado de la Casa Colón, en la Plaza del Pilar Nuevo, detrás de la Catedral de Las Palmas, que ahora hay allí en ese edificio una biblioteca que es la Biblioteca Simón Benítez Padilla. Pero en aquel momento había una barbería y al lado había una pensión. Y cuando mi madre compró unos plátanos y un poco de pan para que nos sirviera de cena para yo hacerme mañana por la mañana la prueba, entramos en la habitación y mi madre hace así en la pared, ¡crac! Se encendió la luz. Digo, la leche. Además, ¿eso qué es? Eso es la luz eléctrica. ¿Eso qué es? Si tú le das al botoncito este y para arriba y se enciende, y le das para abajo y se apaga. Ya, creo que para mí era magia. Eso García Márquez es puro y duro. Era magia, sí. Yo descubrí la luz eléctrica en aquella casa detrás de la Casa de Colón. Y entonces todas esas historias se te van acumulando en la cabeza. Entonces dice, ¿por qué escribes tú esas historias tan raras siempre? Muchas veces, porque después yo tengo otras versiones, por las novelas sobre el Sáhara, las novelas generacionales sobre el obelisco, la primera llegada de la droga a Canarias, en Tiritaña, en fin, toda esa historia. Pero la cabra tira al monte y siempre tengo tendencia a volver. Mi mujer muchas veces me dice, oye, siempre estás en el pasado. Digo, oye, es que el pasado me persigue, pues a lo mejor quiere que lo cuente. Yo qué sé. Pero claro, quedarte en la anécdota. Mucha gente, yo escribí una novela que se llama Bastardos de Bardinia, que está basada en toda esa... Es que ya para mí es mitología. Y entonces dice la gente, oye, ¿no te acuerdas de la vez que fulano? Pero vamos a ver, ¿cuántos bastardos de Bardinia quieres tú que escriba? Porque entonces ya es más de lo mismo. Tampoco vamos a estar aquí hasta el día de juicio final por la tarde. Pero fíjate... Memoria, tú me decías de la memoria. Sí, pero también me interesa mucho que nos hables del comienzo de la vocación. ¿Cuándo sentiste tú, digamos, que podías ser escritor? ¿Eso fue algo consciente? Bueno, seguramente fue muy privado. A ver, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles fueron? No, yo mi primera novela la publiqué a los 33 años, lo sé. Como Jesucristo. O sea, yo me di mi tiempo. Yo no tenía prisa. Yo escribía, pero hacía muchas fotografías, tenía un laboratorio fotográfico en mi casa que lo armaba por la noche en el cuarto de baño y no sé qué. Y después me gustaban otras cosas, la música siempre me gustó, el tema de la música. Pero claro, llegó un momento en que como que el destino dijo, a ver, Beethoven, García Márquez y Frank Capra en la misma cosa, no. Elige. Y de alguna manera tampoco elegí. ¿Cuándo empecé yo a escribir? No me acuerdo cuando empecé a tocar la guitarra. Mi padre, en mi casa de mi padre siempre había una guitarra y una bandurria. Y yo me recuerdo siempre conociendo lo que son los acordes de la guitarra, lo que es tal, lo que es una ranchera, lo que es un paso doble, así, de aquella época. Luego ya cuando llegó el señor Lennon y el señor Jagger, ya uno aprendió otras cosillas, pero la base mía, digamos, es de la Canarias profunda de la época, ¿no? Que era... Y entonces, claro, no me acuerdo cuando empecé a tocar la guitarra y tampoco me acuerdo cuando empecé a escribir, porque en mi familia hay mucha tradición por la parte de los Denis
de hacer décimas espinelas, pero no las décimas repentistas que hace Geray Rodríguez, que sí que hay decimeros o decimistas que improvisan la décima. No, sino escribir 4 décimas que ellos lo llamaban una cuarteta, para contar un hecho. Sí. Y entonces, pues por ejemplo, teníamos un tío bisabuelo mío, Manuel Denis, que estuvo en Cuba y se hizo decimista y todo lo contaba en décimas, hasta el punto de que en Cuba hay varias décimas de él que ya son, por ejemplo, la famosa décima, si alguno ha entendido de eso, sabrá de que le hablo del berraco, que el berraco es un cochino, un cerdo. La famosa décima del berraco que está en el Cancionero Nacional de Cuba, es de mi tío bisabuelo, la inventó él en los años, el año 15, año 16 del siglo pasado. Y luego el problema que tienen las décimas del cancionero popular es que si viene otro detrás y le mete otra décima o que le cambia un verso porque le conviene más, porque se la quiere dedicar a su novia, que en vez de llamarse Prudencia se llama Florencia y cosas. Hay un montón de variaciones del berraco, pero el berraco estaba en una libreta que cuando murió ese tío bisabuelo logré rescatar varias libretas que había en una caja de estas grandes y tal igual. Y como eso no soy especialista en el material, cogí todo ese material y está en la biblioteca del Museo Canario de Las Palmas. Para los estudiosos, Maximiliano Trapero ha sacado de ahí, cuando hizo con Marta Eskenazi, hizo el Cancionero Nacional de Cuba, fue a beber de esa fuente. Entonces, de ahí venía de escribir décimas. Y entonces yo hacía décimas cuando no sabía leer, porque mi abuela me enseñó, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, puesto de Dios se recrean tan graciosa belleza. Me enseñó la Espinela. Entonces, claro, la gente dice, pues tú eres poeta. No, a ver, una cosa es la música y otra es no. Pero bueno, versear, sí, tú me das un bolígrafo y hago una décima. No la improviso, pero en 20 minutos te cuento la historia. Y entonces yo escribía décimas, siempre escribía décimas. Me acuerdo que escribí una cuarteta, 4 décimas, el día que mataron a Kennedy. Yo tenía 12 años, a John Kennedy, que era una cosa... Yo me acuerdo de eso perfectamente. Y eso estaba en unas libretas que yo tenía metido en una maleta, pero que después mi madre, que le tenía más miedo que a la injusticia, a todo el tema de la Inquisición que había y tal igual, que si nos pillaban en esas libretas, a ver qué podía pasar, porque claro, después escribí una historia en la que Jesucristo encabezaba un ejército, pues claro, era Dios, ¿cómo se va a dejar derrotar por los romanos? Bueno, se hizo el emperador del Mediterráneo. Claro, eso en el año 64, 65, eso era una herejía. Una herejía. ¿Qué le estarán enseñando a este niño? La madre de este niño debe ser comunista o debe ser no sé qué. Y nada, y ahí se quedó la cosa. Ahí se quedó la cosa, y entonces mi madre la quemó. Quemó la maleta entera con todo lo que había ahí, que a mí me habría gustado tener eso hoy, nada más que por pura curiosidad. La quemó. Y entonces yo iba por ahí, entonces yo iba tomando notas y a mí me contaban y me decían y no sé qué, yo tomaba notas. Y entonces un día, siendo yo niño, estaban mis padres echando tomateros en Arguineguín. Y entonces me llevó mi padre, que siempre lo digo porque tengo un orgullo, vive aún, cumplió el domingo pasado 98 años, me llevó a una factoría nueva de pescado que habían hecho en Arguineguín. Y entonces, al ver la factoría de pescado, yo vi unos bloques de hielo y tal y cual, parecía cristal. Digo, papá, esto es cristal. Si no es hielo y tal. Y yo le puse la mano, coño, quema. No quema, no es frío. Y había un palestino que había venido rebotado de la creación del Estado de Israel, de tal, que se pasaba por allí vendiéndolo a los aparceros, traía una cesta donde traía botones,
formillas. Las formillas son unos botones metálicos que eran para los calzoncillos de los caballeros. Y no son botones, son formillas. Y decía, traigo botones, formillas, no sé qué, tal y cual. Y después tenía unos prismáticos. Y entonces allí, donde está hoy Patalavaca, en el sur, un complejo turístico y tal y cual, se ponía a mirar y pasaban los barcos balleneros por delante y cobraban una perra gorda por dejar mirar por los prismáticos. Entonces me empezó a gustar la lectura y me apunté al círculo de lectores cuando era un adolescente. Ya yo estaba medio estudiando, yo estudiaba, trabajaba, hacía de todo, hacía lo que podía. ¿Esas primeras lecturas recuerdas algunos autores que te hayan interesado en ese momento? Bueno, a mi generación, cuando teníamos 15 años, en Las Palmas nos interesó a todos la novela rusa del siglo XIX. Muy bien. ¿Por qué? Por alguna razón extraña, hay un profesor en Las Palmas que debe ser debiera ser premio de la lengua, porque es uno de los grandes poetas de la lengua, que es un tal Eugenio Padorno. Estaba muy, porque en aquella época no se podía leer, había libros que no se podían leer, porque no se dejaban editar de España. Entonces venían o de Losada de Buenos Aires o de Fondo de Cultura Económica de México, que eran quienes los editaban y tal, igual. Con esas traducciones latinoamericanas, yo recuerdo haber leído Madame Bovary traducida en Puerto Rico, que aquello hay letras de murga con más calidad literaria, pero bueno, era lo que había. Y traían novelas rusas. El crimen y el castigo. Bueno, Raskolnikov era un héroe nuestro. Y había un balneario al lado donde estaba el Hotel Reina Isabel, un balneario donde íbamos allí, nos cambiábamos y nos íbamos a la playa, a jugar al fútbol, no sé qué, tal cual. Y en la puerta del balneario estaba, como un intrigante, Eugenio Padorno, entregando y recogiendo libros. ¿Ya leíste Cuerpos y Almas? Sí, dámelo. Se lo entregaba a otro. Y toda mi generación se leyó lo que fue Tolstoy, Chekhov y Dostoyevski. No la leímos. Claro, tú imagínate leer que El crimen y el castigo con 16 años. Bueno, a mí la novela me terminó cuando el tipo con el hacha mata a la vieja, porque claro, después viene toda la historia de la culpa, de lo que va la novela. Porque claro, yo suelo hacer chistes, digo, hoy todo es novela negra. Digo, coño, si siempre que hay un muerto hay novela negra, que El crimen y el castigo no es negra, es negrísima, pero no es verdad, es otra cosa. Entonces leíamos de oído. Y entonces leíamos cosas que nos quedaban grandes, que luego con el tiempo, y después había un mito. No se puede leer el listo del grupo, venía con así habló Zaratustra, de un tal Nietzsche. Dice, ¿y eso de qué va? Si no se puede leer, ¿por qué te vuelves loco? No jodas. Claro, si te dicen a ti que no puedes leer así los Zaratustra porque te vuelves loco, pues lo buscas debajo de las piedras. Que Juan Germán Marcelo tiene la teoría de que en España debe haber un ministro de Cultura que tendría que prohibir la lectura. Leer está prohibido, con castigo de cárcel y demás. Y entonces, claro, todo el mundo leería, porque habría una especie de... Sí, además... Sí. Bueno, pues eso. Entonces, toda esa historia, esas eran mis lecturas, pero poco a poco. Entonces, me hice socio del círculo de lectores y entonces un día el libro del mes era 100 años de soledad y empiezo a leer y digo... Años después, frente al pelotón de fusilamiento, había de recordar aquel remoto día en que su padre lo llevó a ver el hielo. Digo, a ver, Gabrielito, ¿quién te fue con el chivatazo? Porque yo tenía notas sobre eso.
¿Quién te fue con el chivatazo? Porque vamos. Y después venía Melquiades con su tal catalejo y tal igual. A ver, esos son los prismáticos de Salomón. Pero me cago en la leche. Entonces digo, oye, Pero claro, la ventaja de esa novela es que cuenta la historia de los pueblos cuando pasan del subdesarrollo al semidesarrollo. Sí. Se la cuentas a un mexicano, se lo cree, se la cuentas a un checo y se la cree, porque le ha pasado a él, a ese pueblo le ha pasado. Y toda la gente te dice lo mismo. Dice, bueno, ¿cómo me está contando una historia si eso pasó en mi pueblo? Eso ha pasado en todas partes. Y ese es el fenómeno de 100 años de soledad, que a lo mejor incluso, como dice cierto amigo que tengo por aquí, a lo mejor la novela es mala, pero aunque fuera mala, joder, acertar con que estás contándole a cada uno su propia historia. Yo no me estoy metiendo con nadie, ¿eh? No me estoy metiendo con nadie. Tú hablaste en algún momento, acabas de hablar sobre tu primera novela, ¿no? Tiritaña, que fue en 1985. Verdad es que la primera que escribí, pero la primera que se publicó fue la de Bolero para una mujer. ¿Sí? O sea, es que ahí era todo, era la generación del silencio, no salía nada, nada, solo las mías. Sí. Por eso alguien dijo que yo entré en la literatura dando una patada a la puerta, pero después resulta que no he podido ni arreglar la puerta. Porque Bolero para una mujer también es del 85, la primera edición. Sí, es que yo en 7 meses saqué 4 novelas, porque las había ido acumulando, sí. Pues eran unos premios que había y después el Cabildo de Las Palmas sacó una, el incipiente gobierno de Canarias, que fue el que tenía el premio Agustín Espinosa, sacó otra, el Centro de Cultura Popular sacó otra, y luego el Ayuntamiento de Teguise, Dimas Martín, con dinero de este rarito, hizo un premio que se llamaba Ángel Guerra y que yo gané también. Pero todo eso se ganó en 2 o 3 años, pero no se publicaron las novelas, que todo era muy lento. Y después en el 85 salieron las 4. Bueno, tienes una producción novelística, para no hablar de los otros géneros, para no hablar del cuento, de la crónica, del teatro, pero tienes una producción novelística considerable, ¿no? Yo estoy viendo aquí fácilmente unos 10 títulos. Y el último, quizás la última, corrígeme si no es el Tren Delantero del año 16, hay otra más. Reloj de Clio, año 20. Muy bien. En plena pandemia. Sí. ¿Tú te animas a ver, a que nos hables un poco, si tú ves etapas distintas en tu evolución como novelista? No. ¿Ah? No. A ver, lo que significaron las primeras... ¿Cuándo cambiaste de registro? Las últimas cosas. Nunca he cambiado de registro. Yo tengo 3 registros. A ver. Yo tengo el registro, digamos, que proviene de mi memoria atormentada. Atormentada porque tengo una memoria, porque me interesa. Luego voy al supermercado porque voy a hacer una paella y compro gambas, compro azafrán, compro cebolla, compro vino blanco, compro de todo. Y cuando voy a hacer la paella no tengo arroz. Eso me pasa siempre. Para eso no tengo memoria, pero para algunas cosas debe ser las que le interesa a mi inconsciente, no lo sé. Tengo una memoria que a menudo es molesta, porque no me olvido de nada. Hace 2 días, por desgracia, enterramos a un hermano de mi padre que tenía 96 años. Mi padre es un poco mayor, han pasado toda la vida juntos y mi padre está muy fastidiado, no solo porque se le ha muerto un hermano, sino que el hermano que pasó con él todas las vicisitudes de su vida. Y acaba de morir. Y en los días anteriores a la muerte, que estaba una infección generalizada que por lo visto no admitía los antibióticos y no podía, llegaría un momento que se bloquearían los órganos y ocurrió. Pero mientras tanto, mi tío le habían puesto morfina. Tenía un colocón
que no era ni normal. Y como no le dolía, se moría con tanto muerto de risa. ¿Sabes para acá, Emilio? Siéntate aquí. ¿Y te acuerdas de la tarde de fulanito y de menganito? Y yo le respondía y lo otro, joder, eres el único con el que puedo hablar, porque nadie sabe quién era quién, nadie sabe lo que pasó, nadie tiene memoria de nada, todo el mundo se ha olvidado y tú te sigues. O sea, yo le seguía la conversación porque me acordaba de todo. Sí, hombre, sí, me acuerdo que aquella vez, bla, 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 le daba. Y yo decía, oye, esto, pues no sé si esto es un privilegio o es una... Entonces tengo esa línea. Esa es una de las líneas. Que es mi tendencia natural, la cabra tira al monte, que casi siempre evito. Porque desde que me despisto, voy para allá. Que es una especie de la raíz es el propio folclore, pero también es la historia, es etnografía, es tal. Pero después son historias, son frases sueltas. ¿Cómo era aquel? Yo conocí a Rasputín. No, yo conozco a Rasputín, que fue el que mandó a Lenin, que mató a Lenin, nació ahí arriba, en aquella loma. Fue a Rusia en la División Azul y entonces se cargó a Lenin. Y entonces yo joven le decía, en el café de Vitorio, mientras jugábamos al futbolín, yo lo interrumpía, le decía, digo, mire, oiga, a lo mejor yo con 15 años, oiga, Marcial, a ver, a Lenin no lo mataron, Lenin murió de un tumor cerebral y además murió en 1924. Si este Rasputín fue a Rusia en la División Azul fue en el 41. Y, todo eso que usted está diciendo es mentira, decía, coño, se ponen a estudiar, leen un par de libros y se creen que lo saben todo, el tío. Historias de esas. Entonces, eso es un arranque que tú dices, lo tengo bien armado en un sitio, pero son 4 renglones. Tú dices, chacho, qué arranque de novela, pero ¿y qué viene después? ¿Por qué? ¿Qué ponen después? Entonces, de todos esos arranques, yo siempre procuro separarme de ellos porque me tiran. Se nota muchas veces en los artículos míos cuando corrió el barranco en el año 64 y Antoñito Zapatero dice que ya llegaba el fin del mundo porque en el 62 habían matado a Marilyn Monroe, que era lo más grande que habían sobre la tierra, y ahora acababan de matar a Kennedy, y era el barranco de Guiniguada corriendo de banda a banda, que parecía el Danubio, y había como una isleta en medio que estaba tal, y el tipo allí, montado en un eucalipto como el barrón rampante, dando gritos que dicen que decía, porque era el ruido del agua era tan grande que dicen que decía, este es el fin del mundo. Claro, tú dices, esto se le ocurrió a Berlanga por una película. Y no, ocurrió, yo lo vi. ¿Por qué? ¿Tú vives de un pueblo muy loco? Pues no lo sé, sí, seguramente vengo de un pueblo muy loco, pero es que yo creo que después empiezas a hurgar y ha ocurrido en todos los pueblos, y ocurre en todas partes. Lo que pasa es que la gente pierde la memoria de las cosas. Una novela como Sahara no es un cambio de registro. A ver. Sí, porque esa tiene que ver con mi actualidad. Sí. Entonces yo tengo una novela donde hay una gente que fuma porros, que se pelea porque unos son de los Rolling y los otros eran de los Beatles, y los de los Beatles eran todos unos blandos. No hay una canción de los Beatles que valga la cuarta parte que Satisfaction. Ya está. Y ya estaba ganando Pero tú no has oído. Una porquería. Los Beatles son unos blandos. Y los otros era tal. Entonces, esa tal. Y después esa actualidad fue generando también el rollo de política. Tengo una novela en la que sale, por ejemplo, el asesinato de Javier Fernández Quesada, tal. Entonces, es una temática más urbana. Sí. El Obelisco y Tiritaña son 2 novelas que yo fui escribiendo
El obelisco, yo quería escribir Tiritaña, pero después había historias y la iba poniendo juntas y con lo que me sobró. Con lo que me sobró de Tiritaña, escribí el obelisco, que son complementarios, son complementarios. No se repiten los personajes, pero digamos que para yo explicar mi película de aquella época necesitaba esas dos novelas. Y entonces las escribí. Y esas novelas son de plena actualidad. La cuestión está en el atrevimiento, vamos, el atrevimiento por ignorancia y por juventud. Yo escribo una novela. A ver, yo venía de una manifestación, de correr delante de los grises, y me sentaba en la máquina de escribir y lo contaba. Y lo metía en una novela. Sí, vamos a ver, ahora cuando la gente te cuenta la transición, mira, con 40 años de distancia, la reflexión, que no sé qué, porque en aquel momento, no sé, los pactos de la Moncloa, yo qué sé, yo era como el peón del ajedrez, estaba a pie de calle. A mí las historias que ustedes estén negociando en Madrid no es mi problema. Y después el problema cuando íbamos a votar la Constitución era el de siempre. Vamos a ver, esta Constitución está amañada, pero resulta que la ultraderecha va a votar en contra. ¿Y yo qué hago? Voto en contra, con la ultraderecha. Yo estuve hasta que iban a hacer a los colegios electorales, voy, no voy, porque claro, si voy tengo que votar en contra. Y pues al final lo que hice fue no ir, abstenerme. Pero esa era la efervescencia que está en esas dos novelas. Y luego lo del Sáhara también una vivencia, porque yo hice la mili en el Sáhara y entonces aquello me marcó un poquito. Eso fue una parte de me marcó un poquito, pero además me abrió los ojos de muchas cosas. Yo era ya maestro de escuela cuando fui a hacer la mili, año 73. Y los maestros de escuela nos alfabetizábamos a los soldados que no sabían leer, que en aquella época eran legión. Entonces a mí me tocó en un regimiento donde el coronel era un humanista, que yo no puedo entender por qué era un coronel del ejército de Franco, francamente, porque era un humanista, el coronel González de Suso. Y entonces, como ya yo, por antigüedad iba, llegó un momento en que era el jefe de los maestros, de los alfabetizadores, pues iba a tratar con el coronel. ¿Y qué hacemos con el coronel? Pues había una biblioteca en el regimiento, que era donde dábamos las clases, que estaba cerrada y tenía las cerraduras oxidadas y todas llenas de cristales. Digo, mi coronel, lo único que necesito es que me quite que me mande a quitar tal, porque ahí hay una biblioteca que eso no debe tener precio. Dice, ¿cómo? Claro, pues yo había indagado. Ese regimiento fue fundado en tiempos de la República, en el Ayun. Y entonces le pusieron una biblioteca. Y estaba el último esperrido de todo, de la época. Y que si Lorca, que si el Chávez Nogales, que si el otro, que toda la gente. Y luego libros que estaban prohibidos aquí en España, que no se podían leer, porque estaban primero prohibidos por el índice del Vaticano, y segundo porque las editoriales no se atrevían para no ganarse la enemistad del régimen. Estaba Don Galdós, por ejemplo, sin faltar nada. Estaba Nicolás Estebanes, estaba, ¿cómo se llama?, el de Despensa Escuela, y si te vais al Joaquín Costa, que es un autor que yo recomiendo encarecidamente, porque Joaquín Costa fue un intelectual de primer orden que iba con 50 años de ventaja a la época. Bueno, y toda la gente no la residencia de estudiantes, sino el movimiento regeneracionista, toda esa literatura estaba allí, y esa literatura estaba prohibida. Entonces el coronel dice, sí, me abrió
me pusieron una cerradura y algunos compañeros universitarios que venían de Madrid, Pedroche, otros, dije, mira, está tal libro, no me jodas. Entonces la biblioteca del regimiento, aquello era una maravilla, porque tú leías eso, lo que te tenían prohibido, y ahí aprendí yo mucho. Y gran parte de Galdós me la leí allí, porque mucho Galdós no se conseguía. Se conseguía Fortunato de Jacinta, tal, no sé qué, y 4 cosas más. Los episodios nacionales mutilados, tal. Y ahí estaba todo tal cual. Entonces, eso fue un momento. Entonces yo conté la historia del Sáhara y tal y cual. Entonces yo pretendía escribir 3 novelas sobre el Sáhara. Una sobre la mala descolonización del Sáhara. Otra sobre la estancia de los saharauis en Tinduf. Y otra la del regreso. No he podido escribir la tercera porque no han vuelto. Eso. Háblanos de tus lecturas hispanoamericanas. Autores que has mencionado mucho a García Márquez, pero autores que fueron importantes también en tu vocación cuando ya por lo menos llegaban los libros, etcétera. Voy a decir algo que no se van a creer. El autor más importante, el autor que me ha enseñado a mí, con lo que yo pude deducir y tal, lo que sobra en una novela, lo que falta en una novela, lo que tal, no sé qué, tal, fue Vargas Llosa. Muy bien. A ver, Vargas Llosa, es decir, Conversación a la Catedral, es una novela extraordinaria. Es más, en su momento no tuvo la importancia, o sea, el tirón editorial y el nombre que debió tener, pero evidentemente el tiempo le ha dado la razón. Es decir, no se ha vuelto a escribir igual después de Conversación a la Catedral. Marca un antes y un después, porque lo de García Márquez es su película, su fiesta, sus fuegos artificiales y bueno, se acabó. Bueno, hay gente que lo quiere seguir, como Isabel Allende y tal, pero lo de Vargas Llosa explicaba, bueno, como se demostró después en el libro de Onetti, en un libro que escribió sobre Onetti. Es decir, después de leer a Vargas Llosa, para mí Onetti es otro. Sí. No sé si me entienden, quiero decir... Vargas Llosa tiene una mente privilegiada para el tema del ensayo literario. Yo en castellano vivo no hay nadie que esté a la altura de él, pero estamos hablando de que es un tipo que está pues a lo mejor por encima de Alfonso Reyes y todo, o si no está por encima, es muy bueno. Entonces un buen día pues cae en mis manos pues la orgía perpetua, que es una especie de explicación, análisis, basándose siempre se basa en la Madame Bovary de Flaubert, pero realmente está hablando de toda la novela en general. Y una vez te has leído eso, ya después de haber escrito 2 o 3 novelas, te lo lees ya a conciencia, y dices, carajo, era esto, así lo resuelvo, por esto. Y yo no he visto ningún escritor que me haya enseñado tanto, que luego ya sus posiciones políticas y sus historias serán cosas suyas y sus amoríos, y eso pertenece a su vida privada y a su vida secreta. Bueno, secreta no. Y Onetti también. Fue un autor que... No, yo llegué muy tarde a Onetti. Yo llegué muy tarde a Onetti porque, no sé por qué, debía yo ser demasiado joven cuando me metí con el astillero. Y para meterse a leer, uno el astillero tiene que estar mínimamente armado, porque si no, el astillero puede contigo. Abandoné... no lo sé, a 1/3 de la novela. Ya no podía más. Entonces, claro, leí mal a Onetti.
Durante mucho tiempo me parece que era un tipo que sobraba y tal y cual, hasta que va pasando el tiempo y tú vuelves a coger, tú dices, bueno, vamos a ver, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Y claro, y después lo lees ya cuando ya tienes más armamento y tú dices, hombre, es decir, no creo descubrir nada, pero además por aquí hay gente que creo que lo tiene escrito, pero no me acuerdo cuál de ellos es, porque son todos tan listos que el boom latinoamericano fue una operación comercial que salió bien. Sí. Pero el verdadero germen de la gran literatura latinoamericana está en el pre-boom. Está en Rómulo Gallego, está en Onetti, en Borges. Borges no es el boom. Y también está la literatura... Está Otero Silva, está la literatura venezolana, Otero Silva, ¿cómo se llamaba el otro? El de las lanzas coloradas, tu paisano. Uslar Pietri. Está incluso empieza a estar ya en Mariano Azuela, en Los de Abajo, en la novela mexicana de la Revolución. Y bueno, y previo Horacio Quiroga y toda esta vasca y los peruanos, ¿cómo se llamaba? Ya casi en el siglo pasado, no, el otro, Blanco Guay, en fin, toda esa gente fueron armando un eso, claro, sí, vamos a ver, Vargas Llosa, Cabrera Infante, García Márquez y Cortázar, porque digamos que esas fueron las cuatro patas del mundo. Hombre, tontos no eran. No, quiero decir que no eran unos escritorcillos de segunda fila, no, eran buenos escritores. El boom le debe mucho, tú lo sabes, a la novela norteamericana. Sí, pero no sabemos... Fueron grandes lectores. Sí, pero no sé, yo creo que ahí, eso es una discusión que hay por ahí soterrada que algunas veces... Pero los grandes escritores norteamericanos, ¿de dónde leyeron? Quiero decir, que esas lecturas que tenían toda esta gente de Faulkner y Miguel Ángel Asturias se me quedó atrás. Claro, Carpentier, joder, es que tú dices, no, es que la novela latinoamericana empieza con... Pero bueno, estos que acabo de decir, ¿qué son? ¿Monaguillos? Son unos escritores, una burrada. Bueno, hay gente que no ha llegado aquí, como Rosario Castellano, las mujeres mexicanas, pero Rosario Castellano, que es la gran desconocida, la gran desconocida. O cómo se llama una señora que vive todavía, que tuve el gusto de hablar con ella hace unos meses en Las Palmas, que vino al Congreso de la Lengua, ¿cómo se llaman las argentinas? Julia Valenzuela. Luisa Valenzuela. Sí. Esa señora, si fuera hombre, sería Cervantes hace 15 años. No porque hay una persecución, no sé qué. Lo que yo entiendo es que sí, ahora estamos con otro tipo de novelistas. Las novelistas de la venganza, Ángeles Mastretta, no sé qué, tal. Pero Luisa Valenzuela es y Rosario Castellano, Luisa Valenzuela ahora, Rosario Castellano bastante anterior, aunque murió joven, yo no sé qué edad tendría, si podría todavía estar en edad de vivir. Rosario Castellano, no tengo delante pero murió con 50 años, murió muy joven. Y entonces, claro, toda esa gran literatura, de la poesía ni te hablo. Empezamos por Pablo Roca, Ibarburu, Gabriela Mistral, y acabamos con el de la antipoesía, ¿cómo se llama? Parra. Y Rafael Cadena, el otro, que
Claro, es que es un continente. El continente. Es decir, vamos, la literatura canaria tiene algo que ver con la literatura hispanoamericana. ¿Tú crees que ve más... Una hormiga con un elefante, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Tú crees que ve más hacia América Latina que a España? La literatura canaria me refiero. En cuanto a influencias, lecturas. Eso también puede ser una gran retórica como la que había en el tiempo de Franco, la raíz de los pueblos de España con América de tal. No lo sé. Histórica y etnográficamente, Canarias está muy enganchada con América. Porque fuimos emigrantes muy tempranos, muy tempraneros, no hay que esperar a la emigración a Cuba de los años 10 del siglo pasado, 1910, 1920, o a la de Venezuela de la posguerra. No. Esto viene de muy atrás. Tú piensas que todos los próceres americanos, sobre todo de América del Sur, Simón Bolívar, tienen ascendientes canarios, Andrés Bello tenía ascendientes canarios, San Martín tenía ascendientes canarios, José Martí, pues, ¿qué te cuento? O, Miranda, el otro señor en Artigas en Uruguay, los canarios que fundaron el estado de Canelones en Uruguay, que como decía el otro día alguien, dice, Uruguay es la Argentina que ha salido bien. Uruguay es la Argentina que ha salido bien. Bueno, total que toda esa gente, hay una la ciudad de San Antonio de Texas también fue fundada por canarios, y muchos volvieron, que es una cosa que pasaba en el indiano del siglo XIX y en el XX, pero que gente de más antes volviera, pero llegaba a ocurrir aquí, como los Balboa o algunos que fueron a Cuba, pero después Adamos el Nieto volvió. Y entonces hay historias muy curiosas. Por ejemplo, me hace mucha gracia cuando la gente dice nombres canarios como tal, hay que ponerle nombres de nuestra tierra. Hay un barranco muy precioso en la isla de Gran Canaria, que es el barranco de Azuaje, que es el barranco de Moya, que es una preciosidad. Antes había unas aguas termales allí, no sé si seguirá habiendo, pero bueno, un barranco precioso. Azuaje, qué nombre más bonito. Azuaje es un valle cercano al río Magdalena en Colombia. Y el nombre lo trajeron de Colombia a Moya. Quiero decir, Azuaje no es un nombre aborigen, pero cuando la ignorancia es tan atrevida, y así hay 40.000 historias. No sé si pasa en Tenerife, porque los de Tenerife son raros, como le decía yo el otro día a alguien. Sí, no sé, tengan cuidado con la gente de Tenerife. Sí, porque practican una religión muy extraña, que es carnaval, creo que se llama. Practican una religión muy extraña y son... Pero está muy enganchado. Vamos a ver, Tenerife con Venezuela está súper enganchado. La Palma con Cuba es una pasada. Es decir, estamos muy enganchados de ida y de vuelta, una cosa muy curiosa. Pero iba a decir algo sobre otro... en Gran Canaria, de toda la vida de Dios, ya lo decía mi bisabuela, cuando alguien se moría se iba para la Chacarita. No sé si eso se dice en Tenerife. Chacaritas. En Las Palmas, si alguien se iba para las Chacaritas, es que se murió. Las Chacaritas. Resulta que Chacaritas es el cementerio más grande de Buenos Aires, que está en el barrio de Chacaritas, y la gente que se muere en Buenos Aires va a Chacaritas, al cementerio. ¿De cuándo a dónde en Las Palmas? No, es que le pusieron el nombre del barrio no. Se llamó Chacaritas primero en Buenos Aires. Y luego el nombre vino para acá y la relacionan con el cementerio. El que se ha muerto se va para las Chacaritas.
Es decir, cuando decimos nosotros le hemos puesto nombre a América, es verdad, hay ciudades en Guatemala que se llaman Guadalupe, hay otras que se llaman Candelaria, hay otras que se llaman no sé qué, pero ellos también nos han puesto nombres a nosotros. Claro, claro. Entonces, después tenemos una vida secreta que sobre todo en las últimas décadas está muy mal vista. Es decir, nosotros estamos pegados a Extremadura y Andalucía, pero desde el principio de la conquista. Canarias me refiero. Pero claro, todo eso se ha ido como medio ocultando, pero cada vez que oigas a los sabandeños y oigas una seguidilla, oigas una malagueña, que es un fandango, que proviene del fandango, y oiga, luego eso evolucionó en Andalucía de una manera y aquí de otra, pero digamos que somos ramas del mismo árbol. Y después el otro gran mito es que Canarias pasó del Neolítico al Renacimiento. A ver, estaban todos los aborígenes que tenían unas ciertas culturas, en algunas cosas estaban muy avanzados, no tenían internet, pero casi, y entonces estaban muy avanzados y tal y cual, pero era una cultura neolítica porque aquí no hay metales, estaba en la edad de piedra, pero una edad de piedra muy avanzada, la agricultura estaba muy avanzada, las sociedades ya eran, no eran nómadas, eran sedentarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí, de repente, de esa cosa tan mala, pasamos al Renacimiento. Hombre, el Renacimiento era Pico de la Mirandola, el Renacimiento era Miguel Ángel, Rafael, el otro, y el de la moto, y Florencia, esto, lo otro. ¿Sabes quién vino aquí? Aquí vinieron gente que salía de las cárceles, los desterrados, sí, los que no tenían oficio ni beneficio, lo peor de cada casa, nos lo mandaron los andaluces y los extremeños a poblar las Islas Canarias. Y esos son partes de nuestros genes. Por eso nos gustan tanto las costillitas de cerdo. Bueno, con este comentario creo que ya debemos cerrar. Emilio, te agradecemos muchísimo. Creo que ha sido una conversación maravillosa. Y a ustedes también por acompañarnos. Aprovecho para comentarles que para la actividad de febrero, excepcionalmente, vamos a hacer un cambio por el tema de carnaval. Y la actividad va a ser... La religión es la religión. Y en vez del tercer jueves va a ser el cuarto, va a ser el 22 de febrero y vamos a estar con un poeta alemán, Wolfgang Hermann, que tiene mucha vinculación de alguna manera con Canarias y va a ser, por cierto, nuestra primera experiencia de autor, digamos, de otra lengua. Y creo que va a ser... Está aquí, Wolfgang. Sí. Encantado. Aquí lo tenemos de preámbulo. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por... Gracias a ustedes por invitarme, Rafael José, y a ti. Y nada, yo como siempre digo, cualquier momento es bueno para decir tonterías. No, porque ha estado muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.